A ver cuál es el Salmo 65, ¿no? Es que cuando saqué aquí mis papeles, da la coincidencia que al primer salmo no le puse número. 63. Salmo 63. La serie esta de salmos que comenzó en el... retiro lo de el hermano que estaba conectado en Bilbao porque acaba de entrar, así que no es él. Al otro de España que no sabemos quién es, salud. La serie de salmos que comienza con el Salmo 61 y termina con el Salmo 68. En estos ocho salmos son salmos de clamor y de súplica. En todos estos salmos solamente vamos a oír el clamor y la súplica de David. Sobre todo, pues, se nota la confianza de David en el Señor. Cuando David escribió estos salmos y este salmo que vamos a ver sobre todo ahora, el 63, David estaba pasando uno de los momentos más dolorosos de su vida. ¿Cuál era? La rebelión de Absalón. La rebelión de Absalón fue de su hijo. Le dolió más a David que le quitaran el trono, más le dolió que fuera su hijo a que le quitaran el trono. Creo que es tremendo uno pues criar un hijo y que después ese hijo te quite el trono y te haga exiliarte y te haga ser la mofa de toda la ciudad. Sin embargo, vemos en estos salmos que David pone la mirada en la situación que es difícil, pero sobre todo pone la mirada en el Señor. David sabía que a él le podía faltar todo, menos vivir en la comunión con Dios. Para entender lo que David estaba pasando en este momento, tenemos que leer, como siempre les digo, Segunda de Samuel, capítulo 16. Estos salmos surgen en el momento histórico que nos narra Segunda de Samuel, capítulo 16. Ya David cruzó el monte de los Olivos, vestido de saco, con ceniza y llorando ante la burla de la gente, y ahora David se encuentra en el desierto huyendo de Absalón, porque Absalón lo persiguió. Absalón no solo le quitó el trono, sino que lo quería matar, y fue el que terminó muerto. Entonces vemos que en este salmo David está en el desierto, y para el israelita, ¿qué representa el desierto? Siempre se lo he dicho, para nosotros el desierto pues nos habla de camellos y de talibanes y cosas de esas, pero para Israel no. Para Israel el desierto presenta el lugar donde se dan las pruebas para poder llegar a la promesa de Dios. El desierto es el lugar donde Dios sale al encuentro de su pueblo y lo alimenta con el maná, lo alimenta con agua, como en la peña del Horeb, lo cuida y lo guía a la promesa. Pero al mismo tiempo es un lugar de batalla, porque en Israel, en el desierto, Israel dio las grandes batallas. Y las más grandes batallas que dio Israel no fue contra la gente que los rodeaba. Las grandes batallas de Israel fue contra ellos mismos. Israel fue el peor enemigo de sí mismo. Y todo lo que cuando leímos el Éxodo y Deuteronomio, viste la gran batalla que tuvo que dar Israel entre los mismos israelitas, entre los que se desanimaban, entre los que desertaban, entre los que... Muchas veces las peores batallas se dan entre las mismas gente de uno. Por eso David está ahora no solo en ese desierto físico, sino también está en ese desierto espiritual. Nosotros dimos un retiro hace años en el monasterio sobre el desierto espiritual. No sé cuántos de los que están aquí fueron al retiro del desierto. Yo creo que las hermanas no se acuerdan ni del título, ¿no? Ni les voy a preguntar qué hablé yo del desierto, cómo salir del desierto, ¿no? Creo que está en el website de nosotros, ¿no? El retiro del desierto está en el website de nosotros, y a lo mejor lo vuelvo a dar el retiro porque el que más y que menos en su vida pasa por 2 o 3 desiertos. Y si no pasa por un desierto es que no tiene fe. Todos los que tienen fe pasan por un desierto espiritual. Y David estaba pasando por 2 desiertos físicos. Como David estaba lleno de emociones encontradas en su pecho, también estaba perseguido por su hijo, tenía que luchar contra su propio hijo, que es lo más terrible de todo. Y ahí surge este Salmo 63, que nos lo dice al comienzo, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Todo lo que hemos ido a Israel, conocemos el desierto
de Judá, esa extensión que dedicó hasta Jerusalén, montañas de piedra, fallas de piedra. Ahí estaba David, no sabemos en qué lugar, pero dice David en este salmo: Dios, tú mi Dios, yo te digo, mi ser tiene sed, por ti languidece mi cuerpo, comería de agotados sin agua. Así como te veía en el santuario, contemplando tu fuerza y tu gloria, pues tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Así quiero bendecirte en mi vida, levantar mis manos en tu nombre, me saciaré como de grasa y medio, mis labios te alabarán jubilosos. Si acostado me viene a la mente, quedo en vela meditando en ti, porque tú me sirves de auxilio y exulto a la sombra de tus alas. Mi ser se aprieta contra ti, tu diestra me sostiene. Mas los que tratan de acabar conmigo caigan en las honduras de la tierra. Se han pasado al filo de espada, sirvan de presa a los chacales. Pero el rey en Dios se alegrará. El que jura por él se felicitará cuando cierre la boca de los mentirosos. Termina el Salmo. Hay inclusive una canción muy bonita que la grabó un muchacho que es sefardí, pero católico de España, y hizo un salmo muy bonito sobre una canción sobre este salmo, que creo que algunas veces cuando estábamos en el otro lugar las hemos cantado. De David comienza pues Dios mío, tú eres mi Dios, yo te busco. La palabra que usa David aquí, vemos que según la palabra tiene varios nombres, nos habla un poco de la revelación del Salmo, y la palabra que usa aquí David es la palabra Elohim. Elohim, que quiere decir el Altísimo, es el nombre cultural de Israel cuando se dirigen a Dios, diciéndole: tú eres más alto, que está por arriba absolutamente de todo. Por eso que David, vemos que este es un salmo también que clama. Dice: tú que estás por encima de todo, Elohim, el Dios que está sobre todos los dioses, tú eres mi Dios. Cuando se hablaba cuando se habla de Dios en la alianza, siempre se usa la palabra Elohim. Por eso aquí David está diciendo que Dios es el Dios de la alianza. Fíjate que no dice como otras veces Dios de nuestros padres, el Dios del pueblo de Israel, sino que David está siendo personal, que dice David: tú eres mi Dios. Hace la profesión de fe. Ya no es el Dios de todo Israel, el Dios de los patriarcas, es algo íntimo de David. Mi Dios. Y añade, desde la aurora, yo te busco desde el principio. Yo te busco, la traducción que más me gusta dice: desde la aurora te busco. Otras veces también dice: por ti madrugo. O sea, habla del deseo de la cercanía de Dios que tiene David. David dice que en todo momento Dios está presente en su vida, tanto si se acuesta como si se levanta. Y David recuerda cuando estaba en Jerusalén, por eso que dice: así como te veía en el santuario, contemplando tu fuerza y tu gloria. David en este momento de angustia pues se acuerda del momento en que él estaba en Jerusalén, se acuerda del momento donde él veía el culto del templo, y utiliza esta frase muy hermosa: mi alma está sedienta de ti. Que aquí dice: mi ser tiene sed de ti, pero originalmente, como debe decir, es: mi alma tiene sed de ti. Por eso no me gustan las revisiones de las traducciones. Siempre que se hacen revisiones, algo se pierde. La Biblia de Jerusalén era la mejor traducción que había, hasta 1990 que le hicieron una revisión. Ahí cuando la revisaron ya empezaron a cambiar palabras, aunque parece que no, sí tiene, porque el original que yo hice es: mi alma está sedienta de ti, que es mucho más que mi ser, porque la palabra aquí hebrea que usa David es nefesh. David dice: mi nefesh tiene sed de ti. Y esta palabra nefesh en hebreo tiene un doble significado: quiere decir espíritu o quiere decir alma, quiere decir las dos cosas. O sea, aquí puede David decir, está hablando del espíritu que Dios puso en él, que es imagen y semejanza de Dios, pues puede estar hablando del alma,
¿Sabes qué cosa es el alma? La relación entre el espíritu y el ser. Todo el ser integral, completo de David. Dice, o sea, que David está diciendo tanto mis reacciones como el origen. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Todo David participa del deseo de Dios. Pero cuando dice que tengo sed de ti, esto nos recuerda el Salmo 42, ¿se recuerdan? Cuando dice como la sierva va a las fuentes de agua. David habla mucho de la sed, más en el desierto. David vivió mucho tiempo escondido en el desierto, con Saúl, ahora con Absalón. Y David sabe que una de las características del desierto es la sed. Cuando no hay agua, pues la sed se hace doble, porque la parte psicológica de uno, pues, a lo mejor si no sabes que no hay agua, pues no te da tanta sed, pero cuando tú sabes que no hay agua, cuando te viene la sed. O sea, que David habla mucho de esta sed. Dice, así como uno siente sed en el desierto, así el alma mía tiene sed de Dios. Como esa angustia que uno siente en el desierto, que nosotros ya no la podemos experimentar, porque viajamos en ómnibus con aire acondicionado. Yo creo que habría que poner, ahora para que la gente lo entendiera, lo que puede ser el deseo que tiene la gente de ir al baño cuando sabe que no hay baño. Porque en los viajes sobre el agua, pero lo que no hay es baño. Y solo falta que las personas sepan que no hay baño, ¿para qué? Para que le entre el deseo de ir al baño. Eso en todas las peregrinaciones pasa. En esta última de Turquía, ni hablar. Por eso la gente ese deseo del baño que si no, David está diciendo, así es mi alma, así como yo ansío, la sed, como así como yo ansío cuando veo que el ómnibus parquea y hay un baño que hace todo el mundo. Se atropella corriendo, pues, dice así, aunque esto del baño está un poco raro, pero bueno, para que ustedes lo puedan entender, dice, así debía ser el deseo de nosotros de Dios. Pone ese ejemplo. Y dice David, ¿por qué? Dice, ¿cómo se siente? Dice, me siento como tierra reseca, como tierra sin agua. ¿Qué cosa es una tierra reseca y una tierra sin agua? Es desierto. Es desierto. Desierto es tierra botada, tierra donde no hay absolutamente nada de agua. Por eso, como le dije, el desierto para Israel significa el lugar de la prueba y el lugar de la manifestación de Dios. También en el desierto el Señor dio a su pueblo el maná como alimento y el agua de la roca. Como dice Deuteronomio 8:15, te he conducido a través de este inmenso y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y escorpiones, tierra sedienta y sin agua. Fue Él quien hizo brotar para ti agua de la roca y te ha alimentado con el maná. O sea que el desierto es el lugar donde Israel solamente dependía de Dios. De nadie más dependía Israel que de Dios. En el desierto uno se siente desamparado porque no tiene absolutamente nada. Ni siquiera un árbol donde taparte del sol. Ahí estás en la mano de Dios. La mística de todos los tiempos, todos los místicos de los tiempos han utilizado la imagen de la sed para relacionar el deseo que tiene uno de Dios. Dios escondido en lo más profundo de todo hombre. Por eso para David esta sed es todavía peor. ¿Por qué David siente tanta sed de Dios? Porque se acuerda de cuando iba al templo. Se acuerda de cuando iba al templo. David ve que ahora está alejado del templo, alejado de todo, y por eso que dice, yo me acuerdo cuando iba a tu presencia. Esa comparación de cuando iba al templo a orar hace que él todavía se sienta más ansioso de Dios. Como le dije, cuando la gente sabe que no hay agua, cuando de verdad a uno le entra la sed. David en este salmo dice lo mismo que Moisés, tiene deseo de verlo. ¿Se acuerdan en Éxodo 24 donde Moisés le dice a Dios que lo quiere ver? ¿Y qué le dice el Señor? Ay, Señor, ¿qué te digo? A ver si tú le das por esencia infusa. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Moisés? Nadie se acuerda que le dijo el Señor a Moisés. No me vas a poder ver porque si me ves vas a morir. Tápate ahí en la roca que solamente vas a ver de mí la parte de atrás cuando yo pase, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo.
Eso fue aquello que le dijo el Señor a Moisés, pero Moisés tenía deseo de ver el rostro de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir el rostro de Dios? Moisés quería ver la gloria de Dios y por eso pidió contemplar la gloria de Dios, aunque Dios le dijo que no podía ver toda la gloria de Dios, porque uno verá la gloria de Dios cuando esté en espíritu en el reino de Dios, no en carne, no se puede ver la gloria de Dios. Pero eso es lo equivalente a lo que decía que quería sentir la gracia de Dios. Por eso que dice David aquí, tu gracia vale más que la vida. O aquí dice tu amor, pero originalmente dice la gracia. Tu gracia es mejor que la vida. Y la palabra que utiliza aquí se puede utilizar como gracia, se puede utilizar también como amor, porque la palabra que usa aquí es la palabra Gesed. Y para la palabra Gesed, el Gesed de Dios, que cuando usa Israel puede decir la misericordia, la ternura, la fidelidad, la alianza, la amistad de Dios. Eso es lo que cuando habla del Gesed de Dios. Por eso David después de esto dice, es el centro del poema. El centro del poema es el 5. Así quiero bendecirte toda mi vida, levantar mis manos en tu santo nombre. Ese es el centro del poema. La alabanza es el centro del poema. David fue un hombre de alabanza, él tocaba la cítara. Tal era así que cuando a Saúl lo atacaba un mal espíritu, que era lo único que apaciguaba a Saúl, el canto de David con el arpa, porque la alabanza a Dios hace que los espíritus se vayan. David fue un hombre de alabanza, por eso es que hace los salmos. Y por eso es el centro del poema de David, a pesar de todos los problemas que tiene, es la alabanza. La alabanza debe ser el centro de todos nuestros problemas. Cuando uno alaba, se van los problemas. Si hay algo que espanta al demonio, es la alabanza a Dios. El demonio no soporta la alabanza de Dios. El trabajo del demonio es que nosotros no alabemos a Dios. ¿Y por qué el demonio no quiere que alabemos a Dios? Por algo que es la base de su ser. ¿Cuál es la base de su ser? La envidia. La envidia, por eso que el demonio no soporta que se alabe a Dios, porque piensa que toda esa alabanza debió haber sido para él. Por eso que David es un hombre de alabanza. ¿Cómo termina el último de los salmos? ¿Cómo termina? Que todo lo que respira, alabe al Señor. No solo Israel, no, absolutamente todo lo que respira. Por eso David es un hombre verdaderamente un hombre orante, pero un hombre orante en la alabanza. Y aquí se menciona una palabra que a nosotros pues a lo mejor no lo podemos entender. Dice, me saciaré, en el versículo 6, me saciaré como de grasa y médula. Uno dice, bueno, ¿a quién se le ocurre comer grasa y médula, no? Una comida un poco extraña, pero ¿por qué David dice? Porque esa era la parte del sacrificio que se quemaba para Dios de los animales. Los israelitas consideraban que la manteca, la enjundia del animal y la médula eran los gustos de la época, pensaban que eran los más ricos. Entonces, como eran los más ricos, cuando se hacía un sacrificio, aquí se le ofrecía eso a Dios. Los sacerdotes y los oferentes comían la carne, pero la parte principal, la manteca y la médula, era lo que se le ofrecía a Dios en el templo, la parte reservada para Dios que se quemaba en el altar. El resto pues, lo comían en los banquetes de comunión, el sacerdote y los oferentes. También David dice en este hermoso salmo, mi alma está unida a ti, mi ser se aprieta contra ti, tu diestra me sostiene. O sea, la cercanía, el que alaba a Dios tiene cercanía con Dios. Si hay algo que le da al hombre cercanía con Dios, es la alabanza. La alabanza crea un vínculo entre el hombre y Dios. Y así, en este hermoso salmo, termina con un contraste. Dice, los enemigos, las pruebas, las dificultades, no me pueden hacer nada si yo estoy unido a Dios. Pero el rey, Dios se alegrará, el que jura por él se felicitará cuando cierre la boca de los mentirosos. O sea, termina David con este hermoso apéndice, como siempre lo digo. Por eso que en el 10 habla de los enemigos. Pone la idea de los enemigos y cómo Dios nunca aprueba el mal nunca triunfa. Como siempre, si David se mantiene fiel, Dios es fiel con él. Y esa fue David, como le hemos dicho anteriormente,
Si algo salvó a David toda su vida, es que fue un hombre misericordioso. Él supo reconocer sus faltas. Lo que un hombre no lo aleja más de Dios en excusarse de sus faltas, no querer reconocer sus faltas. Que reconoce sus faltas tiene comunión con Dios, porque para ser perdonado uno tiene que reconocer que es pecador. Pero la gente que se pasa la vida entera excusando sus faltas, soy así, es la mimada estrella, los tauros que este mes les toca de no sé qué cosa. Lo que anda detrás de eso buscando excusas nunca va a ser agradable a Dios. Y David es un hombre que desde el principio, desde que Natán le dijo, tú eres culpable de todo esto que ha pasado, David lo dijo, cuando dice el Salmo 51, misericordia, por tu inmensa compasión, bórrame mi culpa. Por eso David fue un hombre de misericordia, fue un hombre de alabanza, por eso siempre estuvo unido a Dios. Ahora vamos al Salmo 64, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El maestro de coro, Salmo de David. Escucho, Dios, la voz de mi gemido. Guarda mi vida del terror del enemigo. Ponme a salvo del plan de los malvados, de los malhechores que se movilizan, que afilan su lengua como espada, acercan sus flechas, palabras envenenadas, y disparan ocultos contra el íntegro. Disparan de improviso y nada temen. Se animan entre sí para el delito, calculando cómo tender trampas. Se dice, ¿quién los salvará y escrutará sus secretos? Los escruta el mismo que escruta al hombre por dentro y la mente oculta. Dios ha disparado una saeta, repentinas han sido sus heridas. Los abate por causa de sus lenguas, quienes los ven menean la cabeza. Todos se llenan de temor anunciando la obra de Dios y meditan sobre su acción. El honrado se alegrará por Yahvé y en él buscará cobijo. Se felicitarán los hombres rectos. Entonces siempre David, su salmo, aunque esté pasando malas circunstancias, termina con una nota de confianza, de esperanza en el Señor. Este Salmo 64 es la misma situación histórica del Salmo 63. David está huyendo de Absalón. Y por medio de que comenzó Absalón la revuelta de David, por las calumnias. Toda la revuelta comenzó por las calumnias de Absalón y de los amigos de Absalón. Por eso que este Salmo de David va un poco como al origen de la revuelta. Como dice el refrán, habla mal que algo queda. Siempre que se habla mal, algo queda de ese. De ahí es como se forman las leyendas, como las leyendas negras de la iglesia, que siempre se forma de gente que ha hecho mentiras y siempre algo se ha quedado en la mención, en la mente, en la memoria de los pueblos. Por esto, si ves este salmo, uno se da cuenta de que está dividido en dos partes. La primera sección reproduce un grito de ayuda ante la presencia de los enemigos, algo que es común ya en los salmos de David. La segunda parte también es algo común a los salmos. Describe la intervención de Dios a favor de su siervo. ¿Qué es lo que dice la segunda parte? La respuesta de Dios a la alabanza de David. Estos salmos que no son de alabanza, el centro es que cuando tú alabas, tú vences. Que cuando tú te hundes en lamentaciones y todo me pasa a mí, ¿por qué me pasa esto a mí? Cada vez que se pierde algo me cae arriba a mí, soy un sapo abajo de la piedra. Cuando tú hablas esa actitud, termina siendo un sapo abajo de la piedra y la piedra está atrás. Quien el Señor levanta, ¿a quién es? Al que alaba a Dios. Porque hay cosas de alabanza a Dios, la seguridad que en medio del problema Dios te va a levantar. Porque el que cree que Dios no lo va a levantar, se hunde en qué cosa? En la queja y en el desespero. El que alaba, que tiene la seguridad que Dios lo va a levantar. Por eso, del 1 al 6, el salmista ruega a Dios que lo preserve del temor de angustiarse. Eso es algo que casi nadie pide. ¿Alguien le pide a Dios que lo preserve de la angustia? No. Si hay algo que tenemos que pedir a Dios que nos preserve de caer en la angustia. Porque cuando uno cae en la angustia, no ve absolutamente nada. Cuando uno cae en la angustia, todo lo ve negro como quiera que uno mire.
Y cuando tú estás en angustia, tú no puedes tomar decisiones. Te vuelves pesimista. Piensa que todo lo que va a hacer va a salir mal. Por eso David lo sabía y lo hizo. Nosotros debemos hacer una oración todos los días, más hoy en día que hay tantas cosas para después. Tú prendes el televisor y ya caes en angustia inmediatamente. Una de las oraciones que debemos hacer, Señor, presérvame de qué? De caer en la angustia. Y por eso hay mucha gente que cae en angustia, porque no pide al Señor que lo preserve. Y la primera parte de David habla de uno del miembro más pequeño del cuerpo, que va a decir Santiago, que no puede ser el más pequeño, es el más insignificante, y que es el peor de todo el cuerpo. ¿Cuál es? La lengua. La lengua dice que es un miembro pequeño, pero que se jacta de cosas grandes. Lo cual es cierto. Mira que la lengua es pequeña, pero todo el que la usa, mucha gente se jactan de qué? De cosas grandísimas. Se jacta la lengua. Por eso dice el Salmo, nos deja saber que el hombre que es recto, el hombre que camina delante de Dios, siempre es blanco de qué? De la calumnia de los que no caminan en Dios. Por eso mientras más tú te acercas a Dios, más tus familiares, más tus parientes, más tus amigos te critican. Mira, son santurrones, pero cuando tú te emborrachas y vas a fiesta no te criticaban. Eso me decía a mí una muchacha una vez. Antes yo me iba a la discoteca, me estaba hasta las 5 de la mañana, venía de la discoteca con olor con alcohol a 3 metros y nadie me decía nada. Desde que me convertí y voy a la iglesia, todo el mundo me critica. Te has vuelto una santurrona. Y yo decía, bueno, ahí tienes tú la razón de que lo estás haciendo bien. Porque generalmente la lengua de la gente, lo dijo Santiago, es el órgano más sucio de todo el cuerpo. Porque con la lengua se ensucia la gente y se ensucia uno mismo. Es decir, David lo sabe, dice, no hay resguardo contra una lengua falsa. Lo decía David. Solamente Dios es el que a la larga pone orden contra una lengua falsa. Porque si malo es hacer el mal, peor es estimular el mal. ¿Y con qué no estimula el mal? Con la lengua. Estimular el mal es peor que hacerlo. Y todo el mal se estimula con la dichosa lengua. La lengua, como dice David aquí, gente con lengua falsa es señal de que el corazón está duro. Que lo único que hace es hacer el mal. No ha cambiado mucho la cosa desde la época de David. De eso yo creo que ni hay que hablar mucho de las malas lenguas en la iglesia, en la nación. Lenguas que solamente cada vez que se mueven es para hablar el mal o destruir algo, destruir a alguien. Después de los versículos 7 a 10, es cuando Dios, vamos a ver lo que dice el 7, aquí me trabé y escrutaré vuestros secretos, ¿no? Es el 6. El 7 dice, escrutará vuestros secretos, los escruta el mismo que escruta al hombre por dentro en la mente oculta. Aquí David habla definitivamente de que muchas veces se nos olvida de que Dios no solo te mira por fuera, Dios te mira por dentro. Como decía San Pedro, los hombres juzgan la cara, Dios juzga el corazón. Por eso nosotros podemos tener cara falsa, el hombre puede tener cara falsa, pero el Señor verdaderamente conoce qué cosas tenemos en el corazón. Y David en esta parte final, en esta segunda parte, dice algo que es cierto. A los que les gusta maldecir, la maldición les cae encima. Olvídate que eso es así. Todo lo malo que tú dices, a la larga, regresa a ti. Y el justo, el hombre verdaderamente justo, no se va a alegrar en la desgracia de los demás, pero se alegra en la justicia de Dios. Como le he dicho, muchas veces el mal se vence a sí mismo. El mal es tan malo que se come, cuando no tiene que comerse, se come él mismo. Muchas veces lo mejor es dejar tranquilo el mal, que él solo se acaba, que él solo se ataca, que él solo se destruye. Estas dos comparaciones es lo que tiene este salmo. La confianza a Dios, los que usan la lengua para el mal y los que usan la lengua para el bien, y la seguridad de que a la larga, como dice
dices va a decir la Biblia más adelante, todo lo que tú dices, eso es lo que tú recibes. No está en la Biblia, pero eso es lo que quiere decir este salmo, lo que quiere decir otra parte de la Biblia. Y es como una acción. Todo lo que tú dices con tu lengua, eso es lo que tú vas a recibir en tu corazón. Por eso muchas veces que tener el ojo puesto aquí, a la lengua. Todas las maldiciones, ¿qué es lo que tú vas a recibir? Maldiciones. Todas las bendiciones, vas a recibir bendiciones. Tú hablas angustias y males que te van a caer encima, angustias y males. Porque la lengua es lo que da testimonio de lo que tú tienes en el corazón. Yo digo que la lengua y el corazón están totalmente conectados. Por la lengua, ya tú sabes lo que la persona tiene adentro. Y el Señor conoce los dos, la lengua y el corazón. Vamos al Salmo 65, este es el tercero de hoy, con esto cumplimos nuestro Salmo de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, himno de acción de gracias. Ya sabemos que esto es un himno de acción de gracias. Dice el maestro de coro, Salmo de David, cántico. Fíjate que está separado en punto. O sea que no es una sola frase. Esto es un salmo del maestro de coro. Deja claro que también es un salmo. Deja claro que es de quién. Y deja claro que no solo es un salmo, que también es un cántico. Mira tú todo lo que dice la introducción. Y dice así, un hermoso salmo. Tú mereces la alabanza, oh Dios, en Sión. A ti el voto se te cumple, tú que escuchas la oración. A ti acuden los mortales con sus malas acciones. Nos abruman nuestras culpas, pero tú las perdonas. Dichoso el que eliges e invitas a habitar dentro de tus atrios. Que no nos hartemos de los bienes de tu casa, de las ofrendas santas de tu templo. Nos respondes con prodigios favorables, Dios Salvador nuestro, esperanza de los confines de la tierra y de las islas lejanas. Tú afirmas los montes con tu fuerza, ceñido de potencia. Tú acallas el estruendo de los mares y el estruendo de sus olas y el tumulto de los pueblos. Los que habitan los confines lejanos se estremecen al ver tus signos. A las puertas del alba y del ocaso les hace gritar de júbilo. Te ocupas de la tierra y las riegas, la colma de riqueza. El arroyo de Dios va lleno de agua. Tú preparas sus trigales. Así la preparas. Riegas sus surcos, allanas sus glebas, las mueles con lluvia, bendices sus brotes. Coronas el año con tus bienes, de tus rodadas. Brota la abundancia, vestidan los pastos del páramo. Las colinas se adornan de alegría. Las praderas se visten de rebaño y los valles se cubren de trigales, entre gritos de júbilo y canciones. Es un hermoso salmo de acción de gracia en medio de todos estos salmos de angustia. Es poco común que un salmo diga que es salmo y que es cántico, que diga las dos cosas. Poco común en los salmos. En hebreo se llama shur y mismor. Es una combinación de salmos que se lee y se canta. Por eso que tiene esta parte de este salmo se leía y parte de este salmo se cantaba. ¿Qué parte se leía y qué parte se cantaba? No tenemos idea cuál sería la parte una y la parte otra. El mejor término para empezar este salmo es que es un poema lírico. Y verdad que un poema lírico, cuando tú ves de la forma que habla de los campos del Señor, tú te das cuenta que esto es lírica. Él está hablando hermosamente de las cosas de Dios. Y este salmo de acción de gracias se cree que fue escrito para la fiesta de los tabernáculos. ¿Se recuerdan la fiesta de los tabernáculos? Que era la fiesta de otoño, la fiesta donde Israel hacía casitas hasta el día de hoy y viven en casitas afuera en los lugares. Y el último día de la fiesta, ¿cuál es? La fiesta de los Anna Rabá, donde el sacerdote recogía agua de Siloé y la tiraba en el altar, corría por el altar en vez de sangre, corría agua. La fiesta de los tabernáculos era el fin de la cosecha, por eso se cree que este salmo habla un poco del fin de la cosecha. David es un hombre que escribió muchos salmos de acción de gracias. Si ustedes ven aquí, este no es un salmo personal, esto es un salmo colectivo. Todas las primeras 7 estrofas solamente habla de nosotros, habla en plural. Israel se recuerda de todas las maravillas del Éxodo, porque la fiesta de los tabernáculos
le recuerda a Israel el tiempo que ellos vivieron en el desierto. Por eso que Israel hace las casitas esas donde ellos viven hasta el día de hoy. Tú vas, yo estuve en una fiesta de los tabernáculos en Israel, tú vas a la fiesta de los tabernáculos y todos los judíos hacen esta casita, su guía, la hacen afuera o en la azotea. Entonces ellos esta fiesta, la semana de los tabernáculos, viven en esa casita, no viven en la casa. Ahí comen, ahí pasan el día, si es posible, ahí duermen. ¿Por qué? Porque ellos en estas casitas que se arman y se desarman de la semana, les recuerda el tiempo que ellos estuvieron caminando en el desierto. Una fiesta muy bonita, porque la gente pues trata de hacer la cabaña más bonita que la de los otros. La gente se visita, van de una cabaña a otra y llevan comida de una cabaña. Es una fiesta de las fiestas más hermosas de Israel, siempre cae en octubre, la fiesta de las cabañas. Y sobre todo este salmo vemos que es un salmo hecho en forma colectiva. Recuerda eso, el paso de Israel. Y todo el paso de Israel por el desierto. ¿Qué fue lo que más preocupó a Israel todo el tiempo que caminó por el desierto? El agua. Volvemos a lo mismo. Lo que más preocupó a Israel por el desierto es el agua. Por eso que aquí también habla de agua. Y también el paso de agua de Israel fue muy importante. Cuando Israel fue liberado de Egipto, ¿qué cruzó? El mar Rojo, el agua. Y cuando Israel entró a la tierra prometida, ¿qué cruzó? El río Jordán, el agua también. Por eso el agua para el judío tiene muchos signos también de liberación. Pero esto comienza en plural y a partir de la estrofa 8 pasa a singular. Desde el punto de vista poético de este salmo, las imágenes que tiene, uno es la imagen del crisol que se purifica en metal, es lo que una de las partes que dice el salmo. Esto, ¿con qué está relacionado? Sobre todo David, que vivió en toda esta situación, que el sufrimiento purifica al hombre. ¿Qué es lo que hace un crisol? Ninguno de ustedes ni yo ha visto un crisol, pero sabemos qué es lo que hace un crisol. Purificar el hierro, quitar lo malo de lo bueno. ¿Y cómo lo quita? Con fuego, no lo quita con el dedo cogiéndolo como el arroz. Con fuego, y mientras más impureza hay, más fuego tiene. Por eso, esto habla de la manera de que el sufrimiento purifica al hombre. Y olvídate, mientras más impureza tenga, que te va a caer más sufrimiento. Yo se lo decía una vez a una señora que perdió el hijo, y yo se decía, antes del sufrimiento solamente que hay dos soluciones. O te acerca más a Dios, o te aparta para siempre de Dios. Yo se lo decía esta vecina mía, un muchacho de 18 años, yo decía, nomás que aquí tienes dos soluciones, o te vuelves mejor, o te vuelves peor. Entonces, ojalá que te escojas bien, porque si te vuelves peor, nunca vas a ver a tu hijo. Mientras si tú te vuelves mejor, tienes la esperanza de encontrarte con tu hijo. Pero hay gente que en el medio de un sufrimiento, en vez de volverse mejor, se vuelve peor. Y el problema está ahí, el sufrimiento está ahí, tú no lo puedes evitar. Ya que lo tienes, ¿para qué debes utilizarlo? Para ser mejor. La gente se purifica, la gente buena se vuelve buena en el medio del sufrimiento. También tiene una imagen en esta parte lírica de la trampa. O sea, ¿por qué dice? Porque el sufrimiento, David estaba pasando un gran sufrimiento. El sufrimiento muchas veces bloquea todo. Una persona que tiene sufrimiento, no tiene esperanza, todo se bloquea en su vida. Por eso también aquí pone David imágenes de calamidades, del agua, del fuego. Eran calamidades que ellos a menudo Israel experimentaba y que estaba desprovisto de ayuda. Sin embargo, ¿qué dice David? A pesar que tenemos esas calamidades, tenemos que atravesarlas. Porque si no lo atravesas, de todas formas, ¿qué cosa? Te van a agarrar en el mismo lugar que estaba. Tienes que avanzar en el medio del sufrimiento, en el medio de las calamidades. Y eso es una de las cosas que se habla cuando uno está en un desierto espiritual. Cuando hablábamos en el retiro, que en el desierto solamente tú tienes una sola opción. ¿Cuál es la opción que tú tienes en el desierto? Caminar. El que se para en el desierto se muere. El desierto es la única forma de salir del desierto,
es caminando sin parar. Desde el momento que tú te paras y no caminas más, ya tú estás muerto. Y el desierto espiritual se pasa también así, y los sufrimientos de la vida se pasan así. ¿Cómo se pasa? Caminando. Si te sientas ahí, te quedas ahí, vas a estar años y te vas a morir espiritualmente. Pero ese desierto espiritual sobre todo se pasa caminando. No tienes deseo de ir a misa, oblígate a la misa. No tienes deseo de orar, oblígate a orar. No tienes tiempo de ir al Santísimo, oblígate. Si no tienes deseo, ir al Santísimo. Porque si no, si te quedas en el mismo lugar, te mueres espiritualmente. David sabía lo que hablaba, por eso este salmo nos tiene esa enseñanza. Y después, como siempre, David entra en la alabanza. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. ¿Qué cosa era Sión? Lugar de alabanza. Siempre se habla de Sión en las Escrituras, es lugar de alabanza, el lugar donde el pueblo de Dios alaba a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Israel subía a Jerusalén, que era el lugar donde se alababa a Dios, en otro lugar no se podía alabar a Dios. Cada vez cuando Israel subía a Jerusalén, ¿qué es lo primero que veía Israel? Sión, es el monte Sión. Es lo primero que veía Israel. Y es lo primero que los que vamos a Israel hoy en día, pues nosotros vemos cuando estamos subiendo a Israel. Lo primero que se ve cuando tú estás llegando a Israel es el monte Sión. Por eso cuando Israel, que había caminado tanto, veía el monte Sión, empezaba a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque después de tanto caminar, ya estaba llegando. De ahí cuando cantaban el salmo, qué alegría cuando dijeron, ya están pisando nuestros pies, los umbrales. Porque para ellos la visión de Sión era el umbral de Jerusalén. Dice, y es muy interesante lo que dice aquí en el Salmo David, tuya es la alabanza en Sión, Dios mío. ¿Por qué? Porque la palabra tuya en Israel viene de una palabra que es la que menos ustedes se imaginan. Ustedes saben de dónde viene la palabra tuya, de la palabra en hebreo que quiere decir muda, una persona que está muda. La palabra tuya quiere decir, ¿viene de qué raíz? De muda. Eso no quiere decir que no hay que alabar, sino por el contrario, sino que está diciendo que la alabanza es tan completa que llega un momento que tú no tienes absolutamente más nada que decir. Y entonces, ¿en qué tú entras? En una alabanza silenciosa. Cuando tú entras en un estado de alabanza grande, llega un momento que ya tú no tienes palabras que decir. Si tú tienes don de lengua, muchas veces entras en el don de lengua. Pero si se te acaba el don de lengua, la alabanza se vuelve una alabanza muda. Y muchas veces la alabanza muda es mejor que la alabanza hablada. Aunque la alabanza hablada te la alabanza muda. ¿Pero por qué? Porque muchas veces, como dice San Pablo, la alabanza hablada es campana que suena. Pero que por dentro está aquí vacía. La campana suena, pero cuando tú la miras dentro, ¿qué tiene? Nada. Y hay alabanzas que son así, nada más que son sonidos, porque adentro no hay nada. Pero cuando una alabanza se vuelve muda, ¿qué es lo que quiere decir? Que se metió para dentro de ti. Y por eso no suena, porque sonar es para afuera. Pero la mudez, esta que habla David, es una mudez interna. ¿Sabes lo que dice David? Hay un profundo silencio en Sión. Después de la alabanza, entra un silencio de admiración. La gente subía a Israel, alababa a Dios cuando estaba lejos, pero según se iba acercando a Sión, ¿qué es lo que hacía? Se callaba la boca. Porque dice que el que veía Jerusalén con la torre de Fasael, con la torre de Marián, todas esas torres gigantescas, los palacios, el muro, el templo con el techo de oro. Dice que todo eso lo que hacía que la gente era que después que pasaban la alabanza, pasaban a la admiración, al silencio, a contemplar. ¿Qué cosa es el silencio? Ellos alababan a Dios, después estaban en silencio. ¿Por qué? Porque estaban contemplando la belleza de Sión. Por eso literalmente aquí David dice que la alabanza es silencio para ti. ¿Y qué cosa muchas veces también es este silencio de la alabanza? Es cuando tú entras en adoración. El silencio, cuando tú llegas al silencio en la alabanza, es que tú estás entrando ya en estado de adoración. Cuando en estado de adoración no hace falta palabras, sino solamente estar ahí, porque la adoración es asombro. Y también David aquí habla algo que hablamos la semana pasada. Y a ti te pagarán los votos, cumplirán los votos. El pueblo de Dios se reunía en Jerusalén. ¿Para qué? Para agradecer a Dios, porque Dios había contentado
había contestado sus oraciones. Por eso daba sacrificios de alabanza. Ellos no daban sacrificios de alabanza por alabar a Dios, como mucha gente también hoy en día. Ellos daban sacrificios de alabanza porque Dios había cumplido algo que ellos habían pedido. Esa es la alabanza imperfecta. Tú alabas cuando te concede algo que tú pides. Pero si no te lo concede, no alabas. Es bueno porque lo estás alabando, pero eso es una alabanza imperfecta. Uno siempre debe de alabar a Dios, aunque no estés esperando absolutamente nada. Pero eso lo decía la semana pasada, en el otro salón, que también lo dijo, que uno debe ser serio en las promesas que tú haces a Dios. Voto, promesa que tú haces a Dios. ¿Cuál es la primera promesa que nosotros hacemos a Dios? ¿Dónde está la primera promesa que nosotros hacemos a Dios? En el bautismo. El bautismo, nuestros padres lo hacen con nosotros, pero el bautismo es una promesa a Dios. ¿Una promesa de qué? Como dijo San Juan Pablo II. ¿Qué nos hace el bautismo? Hijos de Dios. Y decía Juan Pablo II, ¿cuál es el cumplimiento del bautismo? Vivir como hijos de Dios. Ese es el primer cumplimiento del bautismo. Es decir, si el bautismo estás hijo de Dios, tu obligación bautismal es vivir como hijo de Dios. ¿Y cómo vive un hijo de Dios? Tratando de no molestar, de no ofender, de no disgustar al Padre. Por eso si tu compromiso del bautismo es mi vida, lo que estoy haciendo, agrava a Dios, y de ahí viene respuesta si tú estás cumpliendo el primero de los votos que tienes. Termina David pues diciendo que lo que fue humilde para decir que hay cosas malas, iniquidades que prevalecen contra uno. Hay cosas que lo superan a uno. Por eso dice, el honrado se alegra por el Señor y en él busca cobijo. O sea, David dice, cuando las cosas me superan, ¿qué es lo único que yo puedo hacer? Buscar cobijo en Dios. No hay nada más. Hay gente que busca cobijo en la droga, en la bebida, en las amistades, y esa gente, cuando se le pasa la droga, vuelve a lo que tenían. Cuando las amistades terminas tú de cobijarte con las amistades, después llaman a todo el mundo y cuentan lo que te pasa. Así que David dice, cuando uno de verdad que las cosas te superan, lo único que nosotros podemos pues, hacer es que refugiarnos en Dios. Por eso este salmo lo que dice, claro, Dios es digno de alabanza. Tenemos que entender que los caminos de Dios y sus pensamientos son los nuestros, que Dios actúa conforme a su plan. ¿Qué es lo único que nosotros podemos hacer? Tratar de entender hacia dónde Dios nos está queriendo mover. Yo lo tengo que preguntar al Señor, todo esto que está pasando en mi vida, ¿a dónde tú me quieres mover? Porque muchas veces en medio de los problemas la gente no le pregunta a Dios que si te está indicando algo que tienes que hacer o algo que tienes que ir. Y por eso nos habla de dos cosas, la alabanza a Dios en Sion, que se convierte en adoración, y la confianza en Dios. O sea, eso es lo que nos habla este Salmo 65, que es un salmo bien hermoso. Los que usamos que siguen ahora, aunque surgen de este problema de David, siempre van a ser ahora salmos de alabanza. Por eso es que David se tomó en serio lo que dijo, y entonces digo, bueno, sí, sé que la alabanza es la solución de todo, ¿qué es lo que tengo que hacer en medio de un gran problema? Una gran alabanza. David dijo que en medio de un problema no se puede usar una gran queja. En medio de un problema hay que hacer una gran alabanza. O sea, pregunta. Estos primeros salmos del 61 al 65. Frank, hay una pregunta. ¿Eh? Hay una pregunta. Hay una pregunta. A ver. Espero que no sea de escudo. No. Dicen, ¿qué menos soporta el maligno, la adoración o la alabanza a Dios? Él no soporta ninguna de las dos, pero sí, una pregunta un poco difícil. ¿Qué Porque diferencia? el demonio no soporta que tú adores a Dios, pero yo creo que también como la adoración es interna, al demonio creo que le molesta más la alabanza. Porque cuando tú alabas a Dios solamente tú no estás sintiéndolo tú, sino que tú lo estás diciendo para que otros lo oigan. Y tu alabanza puede mover a otros a la alabanza. Por eso creo que al demonio le molesta grandemente
La alabanza. Además que la alabanza te lleva a la adoración. Nadie puede estar en adoración si primero no entra en alabanza. Es el principio de la adoración, es la alabanza. Si algo espanta al demonio, es la alabanza. Porque él quiere la alabanza para... El demonio sabe que no puede tener adoración, él quiere para él la alabanza. Eso fue lo que le faltó en el Edén, que Dios no lo alabó a él. Ahora, ¿qué cosa es la adoración? La adoración se convierte en obediencia a Dios, porque sin obediencia a Dios no hay adoración. Adoración es someterse a la grandeza de Dios. Y esto también, por supuesto, que enfurece al demonio. Pero el demonio sabe que cada vez que tú estás en la alabanza, ya él perdió el territorio. Así que cuando llega a la adoración, cuando tú llegas a la adoración, él está seguro que ya no tiene nada que hacer contigo. Por eso, lo primero de la alabanza, tanto le molesta la alabanza. ¿Hay alguna más? No. Nada más. Menos mal que regresaste de terminar. Me mandaron de Cuba, mira qué curioso. Nosotros siempre mandamos a Cuba estampitas y rosarios. Me mandaron de Cuba estampas de Santa Filomena. Hay unos muchachos en Cuba que están promoviendo la devoción a Santa Filomena. Y ellos nos mandaron, una de las muchachas de nuestro ministerio que entró a las Carmelitas Descalzas, ella tomó el nombre de Sor Filomena. Así que Analía, ¿se acuerdan de Analía, la muchacha argentina? Ella tomó este nombre. Entonces ella también tiene estas estampas de Santa Filomena con la oración y tiene unos papeles también con la novena de Santa Filomena. Y el me pidió que lo repartieran aquí en Miami. Así que si ustedes quieren llevarse alguno para dárselo a alguna amistad, de ponerlo en algún lugar, siéntanse el libro que me mandó bastante. Vamos a hacer la colecta ahora para terminar, para pagar la renta. De local, y acuérdense, todavía quedan algunos puestos para nuestro viaje a Israel. Del 3 al 15 de abril quedan todavía unos pocos puestos para este viaje, nosotros tendremos que cerrarlo. Así que todavía hay espacio. Si alguna persona está interesada todavía en el viaje y está aquí, le puede pedir a Mildred el flyer que lo tiene allá atrás. O si está fuera de aquí, puedes entrar a apologeticasiloe.net. Ellos van a tener toda la información de nuestro viaje número 33 a Israel.